Muy buenas a todos amigos de Cams and More. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado y revisitar una de las cámaras más icónicas que Canon ha lanzado jamás, la Canon 5D Classic, el primer modelo, el original, ese. Quédate y comenzamos. Y es que a día de hoy YouTube sigue inundado con vídeos de esta cámara de fotógrafos profesionales que la tuvieron, la volvieron a tener, la han tenido y no se van a deshacer de ella, como los que ves en pantalla. Yo mismo le hice una review hace unos 5 añitos a la cámara, que te estaré dejando aquí arriba por si la quieres ver. Corría el año 2005. YouTube acababa de ser lanzado. Los primeros iPod con vídeo estaban en manos de los entusiastas de la tecnología y la Xbox 360 estaba revolucionando el mundo de los videojuegos. En el ámbito de la fotografía, las cámaras digitales estaban en auge, pero todavía había una brecha significativa entre las cámaras de formato completo y las más asequibles para el público general. Antes de la llegada de la Canon 5D Classic, el mercado de cámaras profesionales DSLR o reflex digitales estaba dominado por modelos como la Canon 1DS Mark II y la Nikon D2X. La Canon 1DS Mark II era una cámara full frame, pero costaba alrededor de $8.000. La Nikon D2X, con su sensor APS-C, también era una opción de alto costo, rondando los $5.000. Estamos hablando de hace casi 20 años, con lo cual calcula con la inflación lo que podría ser esto hoy en día. Mientras tanto, en el segmento APS-C teníamos cámaras como la Canon 20D, que también ha pasado por el canal, con unos $1.500 de coste, y la Nikon D70, también en el canal, con unos $1.000 de coste. Estas cámaras eran más asequibles, pero no ofrecían la calidad y las capacidades de un sensor full frame, obviamente. Y entonces irrumpió en el mercado la Canon 5D Classic, con un precio de lanzamiento de alrededor $3.300 en un cuerpo sustancialmente más pequeño que esas nombradas previamente como profesionales. Fue una de las primeras DSLR full frame asequibles, permitiendo a los fotógrafos acceder a una calidad de imagen profesional sin gastar una fortuna. Fue una auténtica revolución en el mundo de la fotografía profesional. Y vamos a ver primero lo positivo. Una de las mayores ventajas de la Canon 5D es su ciencia de color. Es de lo que todos los fotógrafos siguen enamorados hoy en día. La forma en que esta cámara reproduce los colores es simplemente espectacular, especialmente los tonos de la piel. Esto la convierte en una opción ideal para la fotografía de retrato. Tus modelos se verán naturales y vibrantes sin necesidad de mucha edición. Además, pese a tener uno de los primeros sensores CMOS, el look de las fotos tiene un toque analógico que muchos fotógrafos adoran. Si eres un fanático del cine y buscas ese estilo clásico y atemporal, la 5D Classic te lo ofrece en bandeja de plata. Otro aspecto reseñable es su montura EF, la misma que usaban las cámaras analógicas de última generación de Canon. Esto permitió que muchos fotógrafos profesionales que aún no habían dado el paso al digital pudieran usar sus lentes preexistentes, haciendo la transición mucho más fácil y económica. Hablemos del manejo. La Canon 5D Classic tiene una pantalla superior muy útil que proporciona toda la información de disparo necesaria de un vistazo. Es ideal para cuando estás trabajando en condiciones de luz brillante o simplemente quieres verificar tus ajustes rápidamente. El grip de la cámara es ergonómico y cómodo, permitiendo un agarre firme incluso durante largas sesiones de fotografía. Los dos diales, el superior y el trasero, facilitan mucho la navegación y la configuración de los ajustes. El dial trasero en particular es súper cómodo y hace que cambiar parámetros sea muy intuitivo. Pero no todo podía ser perfecto. La pantalla trasera de la 5D Classic es, bueno, digamos que es un poquito retro. Solo tiene 2,5 pulgadas y una resolución de 230.000 píxeles, lo cual no es gran cosa comparado con las pantallas de hoy en día. Digamos que te va a permitir navegar por los menús y ver un poquito la composición de las fotos que has tomado.
Y en cuanto a las especificaciones, aquí te las dejo en pantalla. En realidad son básicas para lo que consideramos como un estándar hoy en día. El peso es algo bastante considerable teniendo en cuenta las cámaras sin espejo que tenemos hoy, pero son suficientes para crear imágenes de ensueño. Dado que otra de las mayores virtudes de esta cámara es el precio al que puedes encontrarlo hoy en día, entre los 150 a 200 euros en función del estado, lo que no vamos a hacer es gastarnos una millonada en emparejarla con objetivos caros. Pero eso no quiere decir que no puedas encontrar objetivos buenos. Puedes encontrar fantásticos 50 mm de Canon por 100-150 euros también, o incluso el Yongnuo que ves en las imágenes, el 50-1.8, que te va a dar una relación calidad-precio bestial. Si quieres algo también retratero, te puedes ir a un 85 mm 1.8 y con un poco de paciencia puedes encontrarlo también muy bien de precio. Y de todas estas bondades que te cuento se desprende que Nikon tuviera que lanzar, al cabo de un tiempo, la D700 para competir con esta bestia. Bueno, y volviendo al tema de lo retro, el tiempo que tarda en guardar una foto en formato RAW es algo que debes tener en cuenta. También es retro. No es exactamente rápido, así que si estás acostumbrado a las velocidades de las cámaras modernas, esto puede ser un pequeño inconveniente. Y no olvidemos que la Canon 5D Classic carece de grabación de vídeo, así que puede ser una limitación si necesitas esta versatilidad en tus proyectos. Añádele también que no contamos con ajuste de ISO en auto, es decir, tienes que ajustarlo manualmente y jugar siempre con tu triángulo de exposición. En cuanto a los materiales de construcción, la Canon 5D está fabricada con una combinación de aleación de magnesio y plástico de alta calidad, lo que da una sensación sólida y duradera en las manos. Los acabados son excelentes, reflejando la calidad y cuidado que Canon puso en esta cámara. Sin embargo, para mi gusto, está un poquito por detrás de la construcción de una Nikon D700, ya que la hemos nombrado. Otro punto a considerar es la falta de un sellado contra inclemencias climáticas. Aunque su construcción sea robusta, no está diseñada para soportar lluvia intensa o condiciones extremas. Ahora bien, ¿para qué tipo de fotografía es útil la Canon 5D Classic? Bueno, podríamos decir que definitivamente su fuerte es el retrato, gracias a su excelente reproducción del color y este sensor full frame. También podría ser genial para fotografía de paisajes, ya que su rango dinámico permite capturar muchos detalles en luces y sombras y unos colores muy hermosos. Pero esto no quiere decir que no puedas utilizarla para otros tipos de fotografía, como puede ser fotografía de calle o street photography. Lo que yo no haría mucho es a lo mejor fotografía deportiva, porque quizás el autofocus no es lo más rápido del mundo en hacer el seguimiento a este tipo de objetos en movimiento. En resumen, la Canon 5D Classic es una joya del pasado que aún puede brillar en el presente. Si buscas una cámara con una ciencia de color impresionante y un look analógico y no te importa comprometerte con una pantalla trasera pequeña y tiempos de escritura más lentos, esta podría ser la cámara perfecta para ti. Sin más, gracias por acompañarnos en esta review, en esta revisita de la Canon 5D Classic. Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides darle like, suscribirte, compartirlo y sobre todo comentar abajo qué piensas de esta cámara legendaria. Nos vemos en el próximo vídeo de Camps and More. Un abrazo grande y paz.